Entonces, bueno, acá vamos a pasar algunas imágenes con un pequeño recorrido de la exposición para ir de alguna manera como conversando un poco sobre de qué se trata. Básicamente lo que llevó a que compartiéramos este espacio es precisamente la relación entre los temas que nos interesan a ambos y que de alguna manera permite un diálogo. Esta exposición yo creo que es como una especie de conversación o de continuación de conversaciones que hemos tenido anteriormente en otros ámbitos y que ahora se da esta conversación en un contexto expositivo. Y un poco siguiendo, digamos, esta idea es que fuimos como configurando el conjunto de obras que estamos mostrando en esta ocasión. La exposición se compone, como bien dijo Enrique, a partir de un diálogo que ambos sentimos que a partir de las temáticas que atraviesan de manera transversal nuestra producción, hay puntos específicos, digamos una serie de puntos neurálgicos, por decirlo de alguna manera, que se tocan. Entre ellos es una reflexión sobre la naturaleza misma del poder, cómo se conforman las superestructuras en las que nosotros como individuos estamos insertos en un contexto social y político determinado, el cual no hace falta saber decir tampoco que es un contexto fragmentado, un contexto turbulento, y que no es solamente, no se tocan temáticas que aluden solamente a un contexto local. O sea, creo que para todos nosotros es claro que el momento que estamos viviendo es particularmente convulso en más de un aspecto. Entonces, estos son, partimos principalmente de un núcleo de 6 obras de cada uno, en las que a partir de las cuales se plantean pues las interrogantes que buscamos presentar o discutir en esta exposición. La obra que seleccionamos es de un periodo extendido, no quisimos hacer un poco más ampliar, a pesar de que el contexto es en la Galería Hilario Galguera, es una galería pues, comercial. Queríamos no seguir como esta idea de mostrar producción nueva, sino irnos un poco más atrás. Los proyectos más anteriores que se muestran son de 1996, que son de Enrique. En mi caso decidí hacer una selección de la producción que he hecho en los últimos 5 años, y a partir de ahí es como pues vamos construyendo juntos esta exhibición. ¿Comentarles al respecto? Digo, está un poco, bueno, esta es una de nosotros, digo, entre las conversaciones que tuvimos para definir el contenido de esta exhibición, nos dimos cuenta, en realidad esta es una decantación de lo que íbamos a mostrar, la exhibición es una decantación de una selección inicial, a partir de la cual nosotros trabajamos y a partir de la cual fuimos depurando y fuimos identificando pues puntos de conversación específicos, casi que por parejas de obras, ¿no? Entonces, una de esas obras que formó parte del núcleo o del eje temático que nosotros estamos planteando en esta exhibición, que se llama Teatro de Operaciones. No nos detuvimos en eso, pero Teatro de Operaciones, como muchos de ustedes sabrán, es un término extraído de la jerga militar, en la que se denomina, o sea, teatro de operaciones quiere decir o define a los múltiples frentes que conforman un conflicto bélico, ¿no? Entonces, una guerra no se compone solamente de un mismo frente, sino, digamos, en la Segunda Guerra Mundial estaba el Teatro de Operaciones del Pacífico, estaba el Teatro de Operaciones de Rusia, entonces, así es como nosotros conceptualizamos, a partir de lo cual entendemos esta exhibición. O sea, estos múltiples frentes o estas múltiples directrices temáticas a partir de las cuales nosotros estamos planteando el contenido. En particular, esta es una escultura del 2013 que se llama G8. Otra de las cosas que se nos pasó a mencionar de pronto, pero que creo que pueden ser de interés para ello, es que la obra mostrada en esta exhibición o se había exhibido hace cierto tiempo o no había sido mostrada en México, ¿no? Entonces, digo, también queríamos como
Esta obra en particular pues son las banderas del Grupo de los Ocho. El Grupo de los Ocho, como también sabrán, es el grupo de las 8 naciones con las economías más industrializadas del planeta, que son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Rusia, Japón, Alemania y Francia. En este momento ya no existe el G8, ahora es G7. En el momento en que se hizo todavía existía el G8, posteriormente se expulsó a Rusia por la anexión de Crimea, y la obra en particular alude a este gesto que el Grupo de los Ocho, al tratarse de un grupo más, digamos, el grupo de las economías líderes del mundo, pues de alguna manera dirigen también el rumbo del planeta en términos sociales y económicos. Entonces, si recuerdan, en algún momento las protestas originadas por las cumbres que el Grupo de los Ocho tenía, dieron o gestaron este movimiento que en su momento se le llamó globalifobia, y uno de los gestos más representativos de disenso era la quema de banderas. Y de la guerra. Este trabajo es un trabajo que hice en el año 2012 y que remite de alguna manera bastante directa a través de la representación a cuestiones relacionadas con la guerra en particular, pero también con el ejercicio de la violencia. Es una serie larga de trabajos, esta instalación, como les decía, es de 2012, pero he seguido trabajando, y una de las primeras imágenes que mostramos, que como la entrada a la exposición, hay un trabajo de esta misma serie que acabo de hacer hace poco tiempo, bueno, es una cuestión con la que vengo trabajando. La serie se llama La razón y la fuerza. Y este título proviene del lema que está presente en el escudo chileno, que es un lema que ha generado mucha discusión, pero que sigue estando presente a pesar de la dictadura y la postdictadura y las discusiones precisamente por el final de la dictadura de Pinochet, que es, en el escudo chileno dice, por la razón o por la fuerza. Es un lema del siglo XIX, pero que traído a nuestra época tiene connotaciones bastante terribles, ¿no? Entonces, bueno, de esa referencia yo tomé este título, y en el cual pongo como en contraposición pues una situación muy brutal con un elemento muy racional. Y un poco les quiero comentar, así como anécdota, de dónde partió este elemento. En algún momento del 2011, por ahí, encontré en la portada de Le Monde Diplomatique en Argentina esta foto. Y entonces, simultáneamente, yo venía venía trabajando de manera un poco destructiva con el material, la tabla roca, y al ver esta foto conecté ambas cosas, digamos, de ahí salió más bien técnicamente esta solución, que, como les decía, es un proceso destructivo, pero al mismo tiempo es un proceso de representación de lo que podría ser el efecto de un cañonazo o de un obús sobre una construcción, ¿no? Y por otro lado, la confrontación entre esa brutalidad o ese efecto de una brutalidad confrontado con un elemento totalmente racional, que en este caso son estas gráficas. Son planos. En esta pieza en particular son planos de búnkers. Ustedes ven que son 3 búnkers diferentes, una tipología de búnkers británicos que fueron realizados durante la Segunda Guerra Mundial para defender lugares de importancia estratégica en la hipótesis de que Alemania iba a invadir las islas británicas. Estos se llaman pillbox, es el nombre genérico de estos búnkers relativamente pequeños. Y la imagen que había mostrado al principio es con otro tipo de búnker, de una tipología diferente, un búnker alemán de los varios que conformaron las defensas que hizo Alemania en el Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, y sobre todo lo que me
interesó es esta relación con la idea que pongo de manifiesto en el título, ¿no? De la razón y la fuerza que están integradas en todas estas cuestiones de violencia organizada. Y bueno, y cambiando un poco de tema, este es otro trabajo, es una escultura que está incluida en la exposición que hice hace muy poquito. Era una idea que tenía un par de años, pero que finalmente concreté apenas hace muy poco tiempo. Y que básicamente es una herramienta, es un stencil que digamos, se vuelve real cuando es utilizado. Es decir, que como ustedes ven ahí, son 3 hojas de triplay calados, y el texto calado, al haber sido usados estos triplays como stencil, entonces para mí cobra sentido este trabajo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, este trabajo y otro que está también en la exposición, forman parte de una serie de trabajos o un proyecto, digamos, de bastante largo aliento que vengo realizando, en el cual estoy tomando frases que son o bien consignas políticas o declaraciones que fueron realizadas en determinados momentos históricos, y que los retomo en un contexto diferente. En este caso, en particular, este trabajo, el texto que está calado es un fragmento de una definición de la guerra revolucionaria dada por Juan Domingo Perón, el presidente argentino que fue derrocado en el 55 y en el año 71 estaba impulsando ideológicamente la lucha armada contra la dictadura. Entonces, el texto, la frase que se ve mejor es como el final del texto. El texto completo de esta pieza dice que es el extracto de una frase más larga. La frase completa de Perón es una definición de la guerra revolucionaria, y dice: la guerra revolucionaria es una guerra de movilidad. Y luego sigue lo que está calado y utilizado en esta obra. Donde la fuerza está, nada. Donde la fuerza no está, todo, pegando cuando duele y donde duele. Que es, digamos, una definición casi de perogrullo de la actividad guerrillera, ¿no? Y este trabajo es una continuación a pequeña escala de una obra que hice en el año 2016. Bueno, la hice especialmente para una exposición en la Galería Jesús Gallardo en León, Guanajuato, que es ese espacio es un espacio bastante grande, y una sala de planta hexagonal. Y aquí hice este mismo principio de realizar de calar letras en una hoja de triplay para generar un stencil. Nada más que en este caso, cada letra tenía el tamaño de la hoja de triplay completa, y la obra mide 30 metros de largo. Entonces, aunque en algún momento cruzó la idea o la posibilidad de incluirla en la exposición, pues obviamente no hubiese sido imposible, pero no cabía en la sala, ¿no? Pero digamos que el principio era el mismo, de hacer un stencil en dimensiones excesivas, y tomando una frase de un contexto histórico puesto en nuestro contexto actual. Y dice: dispersas las fuerzas se debilitan, y fue parte de un discurso de la socialista y sufragista argentina Alicia Moró de Justo en el año 1920, en una campaña en pro del sufragio femenino en Argentina. Y que me parece que tiene mucho sentido en relación con otras cuestiones, sobre todo con la atomización de la protesta, y como precisamente cuando las fuerzas están dispersas, la protesta se dispersa, y es lo que pasa, lo que vemos a diario en nuestros países. Y bueno, volviendo a la exposición, este otro trabajo que es de este mismo cuerpo de obra, o este mismo proyecto a largo plazo que les comentaba, que de alguna manera lo he llamado consignas trasplantadas. En este caso es una instalación formada por estos 9 elementos que ven ahí, que cada uno es un fragmento, un texto extraído de distintos orígenes, y que está calado en placa de acero, calada, cortada con soplete controlado por CNC, controlado por computadora.
y los distintos textos pueden organizarse en diferente orden para organizar ciertas narraciones, y ese es el título, narración. Entonces, en este caso lo organicé de esta manera, y entonces más o menos se puede leer y hay una especie de narrativa